Bienvenidos todos ustedes una vez más. Si usted está por primera vez, bienvenido. Si usted es de la casa, bienvenido. Estamos felices que usted esté acá. Max Lucado dice una frase en su libro de la gracia, que se llama así, La gracia de Dios. Dice, cuando venimos a Cristo, Dios no solo nos perdona, Él también nos adopta. ¿Está oyendo? Cuando venimos a Cristo no solamente obtenemos perdón, sino que Él nos adopta como hijos suyos. ¿Sabe usted qué representa ser hijo de Dios? ¿Sabe usted el privilegio del cual usted es portador? Yo quiero que usted esta mañana pueda decir conmigo, yo soy, gracias a Cristo, un hijo de Dios. Usted tiene, ¿sabe qué significa ser hijo de Dios? Que su padre es Dios. ¿Sabe qué significa tener a Dios como padre? ¿Alguien puede imaginar o intentar pensar qué significa tener a Dios de padre? A un padre que es perfecto, a un padre que es todopoderoso, a un padre que no pierde una sola batalla. Muchas veces en son de broma la gente dice, a mí me gustaría tener a un Bill Gates de padre. Usted sabe, toda esa plata y los lugares. Uy, o a mí me gustaría tener un padre como aquel porque lo andan paseando a uno, o porque tiene X carro, o porque es el dueño de una empresa. Yo no sé usted, pero yo tengo al mejor de todos. Nadie tiene tanto como él. Nadie es tan fuerte como Él. Nadie es tan amoroso como Él. Nadie es tan perdonador como Él. Nadie es tan paciente como Él. Mi Padre es Dios. ¿Qué significa tener un Padre como Dios? Muchas veces nuestra imagen de Padre o de ver a Dios como Padre se ve distorsionado, ya sea por un Padre bueno o por un Padre malo que tenemos. Cuando ha sido un padre terrenal bueno, lo limitamos a esas capacidades humanas de padre bueno. Y cuando hemos tenido un padre malo, entonces decimos, bueno, probablemente Dios sea un Dios enojón, ¿verdad? Que quiera estar ahí siempre golpeándome o fajeándome cada vez que cometo un error. Sin embargo, Romanos capítulo 8, verso 15 dice esto. Escuche por favor. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué clamamos? Abba, Padre. Jesús no solamente redimió su vida, la semana anterior terminamos de ver cómo fuimos redimidos, ¿cierto? Cómo fuimos perdonados. Pero yo quiero que usted esta mañana se pueda empezar a posicionar en su verdadera identidad de hijo de Dios. Porque cuando nosotros aprendemos a vernos a nosotros mismos como hijos de Dios, muchas cosas cambian. Usted no va a ser el mismo cuando usted empiece a verse en un espejo y usted diga, yo soy el mejor representante que mi padre tiene en esta tierra. Yo no me puedo comportar como uno más porque yo no soy uno más. Usted no es uno más en la tierra. Usted es un hijo de Dios. Hay una responsabilidad enorme que cargamos los hijos de Dios. Cuando usted dice en el colegio, en la universidad, en el trabajo, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, usted está diciendo, yo tengo un padre bueno. Yo tengo al mejor de todos como padre y yo le represento. Inmediatamente la vista de todas las personas se vuelve a usted. ¿Sabe? En cierta ocasión a mí me tocó llegar a representar a Sixto Porras en una reunión. Él me llamó y me pidió que yo fuera a representarlo a nombre de él. Y yo no conocía a nadie en esa reunión. Yo no sabía quiénes eran las personas que estaban en esa reunión. Todos llegaron muy elegantes, muy sonrientes, todos se conocían y llegué yo.
No conocía a nadie. Me acerqué tímidamente, la verdad, me acerqué tímidamente al encargado y yo simplemente en voz suave le dije: mi nombre es Luis Castro, yo vengo a nombre de Sixto Porras. Inmediatamente él me atendió y inmediatamente 2 o 3 personas que yo no sabía ni quiénes eran, que ni se incomodaron cuando yo pasé para saludar, hicieron esto. No había pasado mucho rato y alguien se acercó a saludarme. ¿Tú vienes a nombre de Sixto? Me prestaron el nombre de una persona acá en la tierra, de alguien respetado, de alguien que ha trabajado en su nombre, que es reconocido, conocido también. ¿Sabe una cosa? A usted y a mí nos ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre. A usted le fue dado el nombre de Cristo. La pregunta es: ¿cómo está usando usted ese nombre que le fue dado? Porque en ese nombre a usted se le abren puertas. En ese nombre usted logra conseguir lo que de otra forma no se podía conseguir. ¿Cómo usted está viviendo en el regalo que le dieron de usar el nombre de Cristo? A usted le ha sido dado un regalo, un privilegio hermoso. Es hijo de Dios. ¿Y sabe qué? Antes a los hijos se les daba un anillo real, un anillo con el que ellos podían sellar las cosas, decir qué se hacía y qué no se hacía. Y a usted le ha sido dado un nombre sobre todo nombre, en el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y aún debajo de ella. En ese nombre los demonios salen huyendo. En ese nombre usted puede proclamar paz y libertad. La pregunta es si usted utiliza ese nombre. La pregunta es si cuando hay una circunstancia usted se levanta en casa, levanta su mano y dice: en el nombre de Jesucristo. ¿O usted qué hace cuando pasan las circunstancias? En cierta ocasión llegaron 2 asaltantes donde una mujer a robarle. Y cuando le llegaron a robar, la mujer se asustó mucho. Y la mujer dijo: Jesús. Y aquellos hombres salieron corriendo. Más adelante los atrapan. No robaron. Querían robarle, pero cuando la mujer mencionó ese nombre se asustaron. Salieron corriendo, la policía les atrapó. Y después le dijeron: es que había alguien con ella. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando tienes que defenderte de una circunstancia? ¿Tus puños? ¿Tus palabras groseras? ¿Tus hermanos? ¿Tu familia? ¿O lo primero que se te viene a la mente es Cristo? ¿Quién te puede defender mejor que Dios? ¿Quién te puede defender mejor? Los hijos tienen una particularidad. Yo estoy seguro que si ahorita a un hijo mío le sucediera algo, que por ahí andan Abio Abraham, ellos correrían o donde la mamá o conmigo. ¿A quién corres tú en medio de las necesidades? ¿En quién te refugias? Hace un mes vimos hacia dónde se refugió Noemí y Elimelech y vimos todo lo que perdieron, ¿cierto? Usted tiene que aprender a correr a los brazos de su padre. Usted tiene que aprender a correr a Dios y rendirse a Él. Y si usted ocupa llorar en los brazos de ese padre, ese es el mejor para llorar. Yo quiero hoy que usted se posicione como hijo de Dios. Y para esto le quiero mostrar algunas cosas que la Biblia enseña. El tema que hoy vamos a ver es cómo vencemos la tentación. ¿Cómo vencemos la tentación? Usted dice: pastor, ¿por qué el tema cómo vencemos la tentación si primero nos está hablando de ser hijos de Dios? Déjeme decirle que usted va a empezar a experimentar de una manera más clara, más evidente la tentación una vez que usted es trasladado al reino de luz. ¿Por qué digo esto? Porque cuando usted anda en el mundo, cuando usted está haciendo lo que no conviene, usted nada más lo anda haciendo. Pero una vez que sus ojos son abiertos y usted sabe que tiene un padre, usted sabe que es hijo de Dios, entonces usted empieza a experimentar muchas tentaciones.
Hay un hombre en la Biblia llamado Sansón. No es Hércules, es Sansón. Por aquello que un día escuché un predicador muy bueno predicando de Hércules y yo decía, qué raro, yo nunca he leído eso. Y era Sansón, Entonces, aclaro ahora, ¿verdad? Para que no se confundan, Sansón, si yo les pregunto esta mañana a ustedes, ¿cuál fue la falta de Sansón? ¿Cuál me dirían ustedes? ¿Alguien sabe? Dilo. Sí, muy bien. Ajá. Le sacaron los ojos, bien. Bien, muy bien. Nuestro hermano nos dice, bueno, yo me acuerdo es que Dalila le cortaron el pelo, le sacaron los ojos. Esa fue la falta de Sansón. ¿Cuál fue el pecado de Sansón? La rebeldía. ¿Cuál fue el pecado de Sansón? La desobediencia. ¿Cuál fue el pecado de Sansón? Ahora, ¿quién era Sansón? Sansón era un hombre que aún antes de nacer Dios había elegido. Diga conmigo, yo soy un elegido de Dios. Pero ser un elegido de Dios no libró a Sansón de caer en la tentación. Ser un elegido de Dios no impidió que a él le sacaran los ojos. Ser un elegido de Dios no impidió que él hiciera lo malo. Ser un elegido de Dios no impidió que terminara viviendo como un esclavo cuando nació para ser un rey. Diga conmigo, yo soy un elegido de Dios. O sea, usted tiene todas las posibilidades para vencer. O sea, usted fue creado por Dios para estar arriba, para ser cabeza y no cola. Pero sabe una cosa, sus decisiones lo pueden llevar a vivir como un esclavo, a pesar de que es un elegido de Dios. Ay, ay, ay. ¿Me está oyendo esta mañana, cierto? Entonces vale la pena detenernos y decir, estoy viviendo como un elegido de Dios. Estoy disfrutando ese privilegio de ser elegido de Dios. Estoy disfrutando el hecho de ser hijo de Dios, de tener un padre como Dios. Estoy usando el nombre que me ha sido dado. ¿Cómo estoy usando el nombre de Cristo? Sansón no solamente pecó con Dalila. Y a este es el punto que quiero mencionarles. La Biblia habla al menos de 7 pecados que Sansón comete. Porque junto con el privilegio viene la responsabilidad. Mis hijos, lamentablemente, digo esto porque es verdad, cargan con el peso de ser mis hijos. Le voy a explicar por qué digo esto. Cuando un niño adora a Dios, que no es mi hijo, ese es extraordinario. Pero cuando mi hijo adora a Dios, eso está bien porque es el hijo del pastor. Si el chiquillo se porta mal, está bien porque ya es el hijo de fulano de tal. Pero si el hijo del pastor se porta mal, qué barbaridad. Y el hijo del pastor, y ellos van a tener que vivir con eso. Yo sé que ustedes no son así, pero se carga con eso, ¿cierto? Pero también tienen el privilegio de ser los hijos del pastor. Y entonces también les ven con respeto y también les tratan con amabilidad y también les cuidan. Porque no solamente es responsabilidad, hay privilegio en eso. Entonces de repente dicen, no, ellos son los hijos del pastor, vengan, tengan cuidado, ¿cierto? Porque así como hay privilegio, hay responsabilidad. Y todos tenemos que crecer con la responsabilidad de que somos hijos de Dios. Ahora, si usted quiere, es muy fácil, renuncia al privilegio.
y viva como le dé la gana. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Pero sabe, no queremos disfrutar, no queremos soltar el privilegio, pero sí queremos vivir como nos da la gana. ¿Está oyendo? Yo no quiero que mi esposa me eche de la casa, pero no quiero comportarme. Yo no quiero que mi mamá me regañe, pero no quiero hacer caso. No queremos perder el privilegio, pero no queremos comportarnos de acorde al privilegio que tenemos. Sansón, se le dieron instrucciones claras y precisas desde que él nació. Sansón era nazareo, o sea que era apartado para Dios, apartado de Dios. Sansón era uno de los jueces en una época difícil, en una época triste. Ahora, ¿sabe qué hace Sansón? Sansón empieza a tener problemas con las mujeres, ¿sí? Sansón primero viene y empieza a buscar a mujeres de otro pueblo, algo que Dios había dicho no. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? En ese primer error, ¿sabe qué le pasó a Sansón? Nada. Él seguía siendo fuerte, él seguía siendo Sansón, él seguía siendo ese hombre de Dios, pero ya le había empezado a caer. Cuidado, usted viene de picada también y no se ha dado cuenta como Sansón. Cuidado, usted ya viene casi a punto de aterrizar y no lo sabía. Porque Sansón llegó y dijo, uy, me pegué una escapadita por allá, nadie se... ¿Y sabe qué? Y todo bien, vine al culto. Sí, aquí está Dios, sí, lo siento, sí. Para ver, aleluya. Uy, sí, vea, se cayó. Todavía Dios está conmigo, todavía sigo siendo Sansón. Seguro que Dios no se dio cuenta. Pero después también Sansón viene y manipula el cuerpo de un león en descomposición porque él vino y mató a un montón de gente porque se había metido con otra mujer de otro pueblo y mató a un montón de gente. ¿Sabían eso? Y a él le habían dicho que él no podía tocar cosa inmunda. Yo espero que usted empiece a relacionarlo porque hay mucho cristiano que ya viene a punto de aterrizar, ¿verdad? Viene de picada y no lo sabe. No lo sabe. Sansón no sabía que ya él había caído hace tiempos. Sansón no sabía que hace tiempos que la presencia de Dios ya no caminaba con él. Porque él seguía funcionando. Porque parecía que todo seguía normal. Quizás usted dice, bueno, todo va bien en mi casa, todo va bien en mi trabajo. Yo no diezmo, yo no ofrendo, pero todo va bien. Siga así, tranquilo, ya casi aterriza. Cuando usted aterrice, usted se va a dar cuenta. Y hay veces que uno dice, ay pastor, no diga eso tan feo. No, feo es que no se lo digan y usted se lleve el sopapo. Pero yo se lo estoy diciendo esta mañana y usted puede reaccionar. Yo se lo estoy advirtiendo esta mañana, no es una amenaza, no le estoy señalando, le estoy diciendo tu vida en Dios está en peligro. Sansón no sabía. A Sansón se le dijo no participe de fiestas paganas, pero ahí él se fue a participar de un banquete con los filisteos. Ah, pastor, pero ¿qué importa? Yo puedo ir al bar, yo no tomo guaro, yo no fumo, yo nada más voy un ratito. Siga durmiendo de ese lado, diría mi mamá. Ahí me cuenta. Pastor, a mí la música secular no me afecta, las novelas no me afectan, a mí nada me afecta, yo soy inmune, pastor, yo sé lo que yo quiero. Siga durmiendo de ese lado, papito. Siga. Sansón pensó que él podía ir, desobedecer a Dios, hacer lo que le diera la gana. ¿Y sabe qué? Él al otro día se levantó y decía, todo bien. Ah, sí, todo bien. Bueno. Alguien dice que para algunas cosas el tiempo. ¿Cierto? Yo creo que esto le hubiera caído bien a Sansón. Yo me imagino a todos los ángeles del cielo mirando a Sansón y viendo a Dios. Y seguro volvían a ver para otro lado. No querían ni ver a Sansón. Decían, no sabe la que se está metiendo.
Ay, cuando mi papá lo agarre. Lo agarró Dios, no, Dios lo rescató después. Porque esa es la imagen que tenemos de Dios, de un Dios malo. Semanas anteriores vimos que la hambruna que había venido sobre esa tierra no era porque Dios quería tener en necesidad a sus hijos, era porque quería que reaccionaran y se pudieran volver a Él para evitar algo que sí era inevitable. Cuando a Sansón le sacaron los ojos, ¿sabe una cosa? Se quedó sin ojos. El pelo le creció, pero los ojos no. ¿Me está oyendo? Él termina el propósito de Dios, pero muere ahí. Se acabó la historia de Sansón. Cometió un pecado de impureza también en la ciudad de Gaza. Se acostó con una mujer otra vez de mala conducta que no tenía que hacerlo. Hay personas que cometen errores y parece como que si nada pasa. Y yo creo que esa es la gran mentira del diablo, que le hace creer a usted que usted está al control, cuando en realidad usted acaba de empezar a ser un títere de él. Y usted está, ay, no, yo tengo el control de esto. Mentira. Usted es un chuica del diablo. ¿Sí? Y dice, pastor, ¿por qué lo dice así tan feo? Es que es cierto. Es que es cierto. Un gato agarra a un ratón y empieza a golpearlo para allá, para acá, pero no se lo come. A veces yo veo que el diablo asesina a la gente y lo tira para allá, lo trae para acá, lo tira para allá. Y cuando va medio a reaccionarle, otra cachetada, pero no lo termina de matar. Es malo este diablo, dijo. Ahora, ¿cuántas veces nosotros estamos ahí pero no reaccionamos? Y muchos se preguntan, ¿qué habrá pasado con aquel muchacho? ¿Qué habrá pasado con aquel pastor? ¿Qué habrá pasado con aquel líder? ¿Qué pasó? ¿Que ya aterrizó? ¿Que no reaccionó? ¿Que pensó que podía vivir una vida de pecado y todo bien? Pero eso no es cierto. Hoy en día estamos viviendo días muy peligrosos, porque lamentablemente muchos jóvenes piensan que con venir a la iglesia ya todo bien. Mucha gente piensa que haciendo una oracioncita y pidiendo perdón, un perdón mentiroso porque no están arrepentidos, todo bien. Mentira. Todos nosotros, siendo yo también uno de estos, vamos a estar un día delante de Dios y vamos a tener que dar cuentas a Dios de todo lo que hicimos y lo que no hicimos. Y hay algunos que se han convencido tanto de su mentira que ellos piensan que pueden vivir una vida de pecado y que todo va a estar bien cuando lleguen delante de Dios. ¿Sabe qué pasó? Sansón jugó tanto con el pecado que terminó amando el pecado, enamorándose del pecado. Hay más de uno que empieza inocentemente a relacionarse con el mundo, con las cosas seculares, y no se da cuenta que poco a poco el mundo está empezando a tomar control de su vida otra vez. Son dosis tan pequeñas que empiezan a ingerir que no se dan cuenta. Yo le voy a decir algo que probablemente usted sepa. Cuando una persona viene a Cristo, cuando Cristo aparece en la vida de una persona, lo primero que esa persona quiere hacer y hace es alejarse del pecado. Por acá, tal vez el testimonio más reciente de alguien que yo sepa que no quería nada con la iglesia y vino a la iglesia es Dianita. Hace ya como 2 años vino, año y resto, ¿cierto? Pero ella no había querido nada con la iglesia y vino aquí y entregó su vida a Cristo. Y entonces ella se empezó a alejar del pecado. Al punto que la gente decía, esta sí es una farisea, esta sí es una religiosa, esta no. ¿Por qué? Porque me alejo del pecado. ¿Sabe qué es lo que a mí me hace gracia a veces? Y esto no lo digo obviamente por Diana, que muchas veces al principio experimentamos eso y corremos y decimos, uy, pecado, guácala, uy, pecado, ¿cierto? Estaba viendo la otra vez una película con mi hija Abby, con mi hijo Abraham y con mi esposa.
y una princesa, y entonces el príncipe, y entonces llegan y se dan ese beso, y hace mi hija, guácala. Y yo dije, ay, Señor. Quería hacerle un video, ¿ah? Sigue haciendo guácala, vea. ¿Alguna vez usted se acuerda de alguien que hiciera eso de niño? Y cuando tenemos esa inocencia y cuando tenemos esa pureza en nuestro corazón y viene el pecado, hacemos, uy, guácala, uy. Pero cuando el corazón se contamina y empieza a crecer, entonces ya no hay guácala. Uy, qué rico, ¿ah? ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos de ustedes hace unos meses decían guácala al pecado y ahora dice tráigamelo? ¿Cuántos de ustedes hace unos meses apagaron el televisor y ahora Dios guarde a alguien se le atraviese? ¿Cuántos de ustedes hace algún tiempo habían dejado de hacer ciertas actividades que ya han empezado a volver a hacer? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que parece que no pasa nada. Que parece que yo puedo seguir haciendo esto y seguir aquí en la iglesia y todo bien. Es mentira. Vea, es mentira de verdad. Va a llegar un momento en el que usted lo va a descubrir, pero usted puede esta mañana reaccionar. Yo le estoy predicando esto para que usted se lo cuente a algunos amigos que usted tiene. El punto 6. ¿Sabe qué hizo también Sansón? Cambió el ministerio de juez y de libertador por un amor ficticio. Y en esto quiero mencionarle una historia que está en Génesis capítulo 25, verso 27 al 34. Si quieren saber dónde está la historia de Sansón que les estoy mencionando, está en Primera de Reyes capítulo 16 en adelante. Ahora, ¿por qué le estoy mencionando esto? Esaú vende su primogenitura. Estoy como, ¿cómo se llama esa comediante? ¡Ah! La de las trenzas, ¿la han visto? El virilla es. ¡Ah! Hace un rato, ¿verdad? Se traba toda, ya se me pegó a mí. Esaú vende su primogenitura. Usted no puede vender algo que no tiene. Bueno, un estafador sí, ¿verdad? Pero usted no puede vender algo que usted no tiene. Esaú era el dueño de su primogenitura. Dios se le había dado al primero y él era el primero. Era de él. Usted es hijo de Dios por elección divina. Usted es elegido de Dios. En usted hay propósito. Y Dios le dio todo eso. Es suyo. Dice la Biblia, verso 27 hasta el 34. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Por favor, piense en esto un momento. Yo quiero que usted vea las dos dimensiones, la dimensión natural y lo que está sucediendo en la dimensión espiritual. En la dimensión espiritual, Esaú es el dueño de una primogenitura, de un privilegio, de una bendición. Es de él, le pertenece a él, a nadie más. Y tiene un hermano que quiere esa primogenitura porque él nació de segundo y él no quiere ser segundo. Ahora sucede algo. En el contexto natural, el hermano llega, hizo una comida muy rica, muy buena, y el hermano llega y le dice: hey, deme de comer.
Y Jacob, nada tontillo, ¿verdad? Le dice, hey, hagamos una cosa, véndame su primogenitura. ¿Podía venderse la primogenitura? ¿Era intercambiable la primogenitura? ¿Era real eso? ¿Se podía? ¿Sucedía? Vea lo que dice. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Ha escuchado usted a alguien que diga, no, disfrutemos porque pues si un día nos vamos a morir, lo único que nos llevamos es la borrachera que nos pegamos? Sí, hay gente así de absurda, aunque usted se ría. Sí. Y hagamos loco porque por sí esto es lo único que uno se lleva. Lo mismo. Esaú dijo igualito. Y sigue diciendo. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Cómo despreciamos usted y yo hoy la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Cómo despreciamos usted y yo el privilegio de ser hijos de Dios hoy en día? ¿Cómo menospreciamos usted y yo el nombre que es sobre todo nombre que nos fue dado? Empiece a hacer su lista. ¿Cómo estamos menospreciando el privilegio que nos fue dado mediante el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Cómo estoy menospreciando esa sangre preciosa, ese sufrimiento que por amor padeció Cristo por usted y por mí? ¿Estás siendo un hijo agradecido? ¿Te estás comportando con gratitud? ¿Estás celebrando la vida de este Dios y Salvador? ¿Cómo estás honrando a esa persona que te salvó? Error número 7 de Sansón. Y lo he repetido a lo largo. Sansón pensó que Dios todavía estaba con él. Y cuando ya le raparon el pelo, Sansón se levanta, y según él podía pelear todavía. Sansón ya no tenía fuerzas para pelear. Y cuando tú quieras orar para que la circunstancia cambie, ya no puedes orar. No tienes las fuerzas que antes tuviste. Pastor, ¿por qué ya no puedo orar? Pastor, ¿por qué ya no puedo hacer esto si yo antes podía? Sansón pensó que él podía vivir una vida de pecado y que después nada más él iba a levantar las manitas y otra vez iba a estar el poder de Dios y otra vez iban a estar sucediendo las cosas. Hasta que usted no sea parte de su pecado, hasta que usted no corra lejos y le vuelva a decir al pecado, guácala, usted va a estar disminuido al punto que usted puede perder la visión de quién es Dios y de quién es usted. Cuando usted está mal, ha hecho las cosas indebidas, sea sincero. Vaya solito, arrodíllese con sinceridad y dígale a Dios, Dios mío, perdóname. Perdóname. Son las 10:20. ¿Puede Satanás obligarnos a pecar? ¿Alguien sabe la respuesta? No puede. Entonces cabe la pregunta, entonces si el Satanás no puede obligarme a pecar, ¿por qué estoy pecando? Ahora, ¿culpa de quién es? Si ya no le puede echar la culpa al diablo, entonces ¿culpa de quién es? Cuando mis hijos hacen una travesura, cuando mis hijos se comportan indebidamente, yo solo me esfuerzo por una cosa: que ellos reconozcan
su pecado. Que ellos reconozcan que no es culpa de aquel, ni de las circunstancias, sino que es su responsabilidad. ¿Recuerdan a Adán y Eva? Dios llega y pregunta, ¿qué pasó? Y Adán dice, la mujer que usted me dio, Dios. O sea, culpable aquí yo creo que es usted. Sí. O sea, así somos. Siempre queremos culpar a alguien más. Si usted quiere esta mañana responsabilizar a alguien de su pecado y está su esposo o su esposa a la par, no es culpa de él. Si están sus hijos, no es culpa de ellos. Si está ese hermanito que usted dice que es difícil, no es culpa del hermanito o la hermanita. El único responsable es usted. Cuando usted entienda que para pelear se ocupan dos, y usted se casó y alguien quiere pelear, pero usted no quiere, se acabó el pleito en casa. ¿Es pecado ser tentado? No. ¿Es pecado ser tentado? Dígale al que está a la par. No. No es pecado ser tentado. Lutero dijo que yo no puedo impedir que las aves vuelen alrededor de mí, pero sí puedo impedir que hagan un nido en mi cabeza. Yo no puedo impedir que usted sea tentado. Usted mismo quizás no pueda impedir la tentación en algunos sentidos. Sin embargo, usted sí puede impedir que esa tentación se convierta en pecado. ¿Cuándo entra el pecado? Entra cuando yo decido abrir la puerta. Entra cuando yo decido ir donde no debo de ir. Entra cuando yo decido desobedecer a Dios para obedecer otras cosas. Cada cristiano tiene algún pecado que le asedia. Y ese es ese león rugiente que anda alrededor buscando devorarte. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá. Eso dice el libro de Santiago. Te estás sometiendo a Dios cada mañana, cada día. Te sometes a Dios en oración, te sometes a Dios en ayuno, te sometes a Dios en vigilia, te sometes a Dios leyendo la palabra, te sometes a Dios y estás ahí, peleando, luchando constante, sometido a Dios, rendido a Dios, peleando realmente contra el pecado y contra el mundo. ¿Estás sometido a Dios? Y después de que usted se somete a Dios, dice la Biblia, resista al diablo. O sea, párese firme, ponga los dos pies en la tierra y diga, no me muevo de Cristo, no me muevo de orar, no me muevo de leer la palabra, no me muevo de hacer lo bueno, me planto firme. No importa lo que usted me diga, no importa lo que usted me ofrezca, yo no me muevo. ¿Y sabe qué es lo que sigue después de eso? Que el diablo dice, cristiano majadero, ese no se va a mover. Y se va. Ese se va no quiere decir que no va a volver. Dele gracias a Dios, celebre esa pequeña victoria y vuélvase a parar firme, sometido a Dios, porque mañana, pasado mañana o en un año va a volver. Y cuando venga, ¿cómo está usted? Sometido a Dios y plantado firme, resistiendo. ¿Dónde se planta uno firme? En oración. ¿Dónde se planta uno firme? En la palabra. ¿Dónde se planta uno firme? Evangelizando. ¿Dónde se planta uno firme? Caminando en los principios de la palabra de Dios. ¿Dónde se planta uno firme? En una lucha real contra el pecado. Dígale que tiene al lado, al pecado hay que decirle guácala. Voy a concluir acá 5 formas para vencer el pecado. La próxima semana. Póngase sobre sus pies, por favor.